buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando del preocupante tráfico de drogas en recintos militares y la inquietud del Ministerio Público y también de la moneda. Además, nos haremos cargo del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles a las importaciones de cobre a partir del 1 de agosto. El gobierno pasa de la prudencia a activar un grupo de expertos y estará con nosotros también el presidente de Evópoli para conversar de la carrera presidencial. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya estamos con nuestros panelistas, invitados, los saludamos inmediatamente. Tatiana Clima, asesora en comunicaciones y asuntos públicos. Bienvenida, Tatiana. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? ¿y tú, Connie? Bien, un gusto Tati, buenas tenerlos a noches. los dos. Bueno, con harto tema, y temas... Llevamos como harto tiempo hablando tal vez solo de la carrera presidencial, de las primarias, ya pasaron las primarias, ya tenemos candidata única del sector del oficialismo, pero ahora estamos obligados a hablar como de otros temas, partiendo por lo que está pasando en los recintos militares, ¿cierto? Lo que se ha llamado como las Fuerzas Armadas. Hoy día se encontró un nuevo hallazgo o un hallazgo de droga que podría ser cocaína, no se sabe, en un termo, en una unidad militar en la frontera, en el sector de Colchane. Esto se suma al caso de los 5 funcionarios de la FACH que fueron detenidos por trasladar ketamina en un avión militar, y a los 7 funcionarios, ¿cierto?, ya destituidos del ejército, que están formalizados y en prisión preventiva por también tráfico de drogas. Todo eso ha hecho que finalmente sea un tema de preocupación nacional. Hoy día ha habido mucho movimiento en términos de que hay presión de que si hay que convocar al COSENA o no. Y tenemos la noticia que definitivamente hoy día ya la justicia, la Fiscalía de Aviación, pasará el caso de tráfico de drogas de la FACH al Ministerio Público. Pero antes de que existiera esta como solución o resolución de la contienda de competencia, hubo toda clase de polémicas de dicho, que si el presidente instruyó o no a la FACH, ¿cierto?, que el presidente tiene atribuciones o no. Incluso algunos pidieron la salida del comandante en jefe. Tatiana Clima, ¿cómo ha sido el manejo de esta crisis? Ministra de Defensa. Yo creo que el gobierno ha actuado a la altura de la circunstancia. No ha escatimado en elevar el tono de la preocupación de lo que ha sucedido. Creo que es el tono que tiene que haber en una situación como esta, más allá de tratar de ahondar en rencillas si uno instruyó o no. Yo creo que lo importante hoy día por parte del gobierno y de las autoridades es tratar de determinar cuál es el estado del arte de esta situación. Es el tema de fondo. O sea, básicamente cuánto perforado están las instituciones o no. Yo creo que es importante lograr entender en qué punto estamos para lograr intervenir y, si es posible, hacerlo lo antes posible. Ahora, todo el resto si el presidente instruyó o no instruyó, básicamente yo creo que es como parte de lo anexo que entretiene una controversia que es de fondo y que es mucho más importante que eso. Ahora, hubo una contienda de competencia y que son cosas que pasan, y la pregunta es si el gobierno no se enredó con esto o si tenía que meterse. Yo creo más bien que aquí hay un poco de falta de conocimiento, en el sentido que yo tengo entendido que lo que hizo la Fuerza Aérea es lo que la ley manda, básicamente. Sí. Que se comete un delito en un recinto militar por un militar, y luego de eso es la Fiscalía Militar y la Fiscalía de la región la que decide a quién le corresponde. Y en este entendido se supone que si la Fiscalía determina que ya pasa el umbral del militar, se va a traspasar. Yo creo que básicamente estamos en una situación que nadie prevé y que no estamos preparados ni política ni estructuralmente, y eso yo creo que es lo fundamental. Y ante eso creo que pueden haber palabras o adjetivos que quizás pudieron haber sido más prudentes y menos escandalizantes para no contribuir en esto. Pero la verdad es que yo creo que el gobierno actuó bien. He visto a un ministro de Seguridad
que no tiene temor en decir que esta situación es grave, que es lo más grave que ha pasado en el último tiempo, y en ese sentido creo que ha habido también por parte de los políticos responsables de este país una disposición a escuchar, a esperar, a integrarse, y yo creo que en ese sentido, más allá de si la culpa es del gobierno, de las Fuerzas Armadas, este es un tema mucho más importante que estar en esa dinámica. Luis. A mí lo más grave es lo sintomático que resulta que las Fuerzas Armadas, que son las responsables de la seguridad nacional, estén dando síntomas de estar permeadas por el narcotráfico, porque hasta ahora, y yo en eso las declaraciones de Luis Cordero, el ministro de Seguridad, me gustaron. Decir que esto es estructural quizás sería tirarse con el tejo muy pasado, pero evidentemente que hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que actuar con mucha decisión. Y en ese sentido yo no lo desvinculo, aunque no vamos a hablar de las presidenciales ahora, pero yo no lo desvinculo de las presidenciales, porque al final tú ves de dónde son los problemas. En Iquique. De Iquique venía el vuelo. La brigada de cazadores, ¿no es cierto?, con los 7 uniformados, a Iquique. Sí. En Guara, 17 carabineros, ¿te acuerdas de la subcomisaría? 17 carabineros involucrados en el tráfico, en cohecho, ¿no es cierto?, que no hacían controles por plata. Ahora Colchane y otras unidades del norte. Es siempre el norte. De la frontera norte de nuestro país. Exactamente. Entonces, yo me sumo a la advertencia que se ha hecho. Mira, esto ya no es... Deja de ser un problema de seguridad pública y pasa a ser un problema de seguridad nacional, donde están involucradas las fronteras, y particularmente las fronteras del norte. Entonces, ahí hay una cuestión de política nacional que involucra, evidentemente, las distintas propuestas de los candidatos, el historial de los candidatos. Tú dices, a la campaña presidencial, porque este va a ser un tema que debiera estar presente. O sea, el control de las fronteras lo ha estado. Sí, pero si ponemos más militares o menos militares, si hacemos un muro o no hacemos un muro, no sé si estamos realmente enfrentando un fenómeno como el de crimen organizado, con, organizaciones como el Tren de Aragua, permeando o entrando en nuestro país a través de las Fuerzas Armadas. Claro, no, obviamente que son fenómenos distintos. Uno es la inmigración y otro el narcotráfico. Sí, pues un poquito más. Pero uno puede pensar que el control de las fronteras es una tarea que puede o debería comprender el filtro de los inmigrantes irregulares y evidentemente con ello, porque de hecho el hallazgo, ¿no?, de este termo con estos ovoides de pasta base, entiendo que son, se quedó, por lo menos esta es la versión que conocemos, se quedó en un camión militar que trasladaba migrantes. Por lo tanto, es muy difícil separar los de Colchane, ¿no es cierto? Perdón, los de Guara, estos funcionarios de Carabineros. También era control de tráfico vehicular desde Bolivia. Y evidentemente que ahí pasan autos robados, pero pasan migrantes irregulares, pero también pasa droga. Entonces yo creo que hay un problema ahí de control fronterizo, un desafío de control fronterizo muy importante. Yo comparto con Tati que hay un problema mayúsculo, ¿no?, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con inteligencia. Y yo decía lo de la vulnerabilidad del Estado en el caso de las Fuerzas Armadas, porque son las responsables de la seguridad nacional. Entonces, cuando se empieza... Cuando quienes tienen la fuerza, porque al final las Fuerzas Armadas son el último eslabón de la fuerza que resguarda la soberanía del Estado, las que están viéndose afectadas por esto, uno empieza a temblar, porque si las Fuerzas Armadas están permeadas de ahí para abajo, cualquiera. Claro, porque además tenemos los ejemplos de otros países, tanto en México, Colombia. Claro, Colombia, grupos como los Zetas, comenzaron así. O sea, ¿por qué les interesa entrar en las Fuerzas Armadas? Porque tienen el monopolio de las armas. Claro. Y también, digamos, la forma de traspasar fronteras de un lado a otro. O sea, es por eso que andan buscando las instituciones militares. Y eso ha pasado y es como el primer paso. Entonces, es realmente alarmante. Y la pregunta que uno se hace cuando ve la discusión política de si hay que destituir al comandante jefe de la FACH, en el caso de la FACH, o el presidente debiera hacer esto, o por qué instruye si no tiene que instruir, si no tiene facultades, es que de repente hay finalmente una frivolidad de parte de nuestros políticos, de nuestra clase política, en enfrentar un tema tan serio y tan grave como esto. Porque mientras estaba toda esta discusión, uno dice, aquí hay los verdaderos, están los 5 funcionarios de la FACH detenidos, pero todo el resto de la cadena que puede haber aquí, claro, destinatarios, proveedores, comiendo cabrita. Bueno, pero esto veamos si hay algo positivo que podemos rescatar de este tipo de cosas, es básicamente la reflexión que haces tú. O sea,
Yo creo que en una carrera presidencial y en medio del tipo de contingencia en la que estamos, esto de fuego cruzado y de echarse la culpa entre uno y otro y lograr el mejor titular, básicamente no nos ayuda en nada. Hoy día estamos enfrentados a una cuestión que es suficientemente grave y que seguramente involucrará de cada comando hacerse asesorar de un tema que no estábamos hasta hace un mes conversando. Por tanto, tampoco podemos decir aquí que ningún candidato tiene un programa para esto, ni la solución. Yo creo que es un tema que hay que debatir. Hay que entender también cómo funcionan las Fuerzas Armadas y cómo funciona el gobierno, la legalidad que hay en cada uno de los actos, cómo actúa el presidente, cómo actúan las Fuerzas Armadas, independiente de quién sea el presidente. Si básicamente esta es una situación compleja, es una situación que iba a pasar seguramente. Y yo hoy día escuchaba algo que me hacía un poco de sentido. Yo creo que si hay algo que valorar es que al menos estos casos se han sabido de las mismas instituciones. Y yo creo que eso es un punto que hay que rescatar. Sí. O sea, no tenemos instituciones aquí que estén comprometidas. Cooptadas. O sea, claro, cooptadas, esa es la palabra. Sí, mejor. Están comprometidas en la lucha contra. Y yo creo que eso es un punto. Absolutamente. Hay grupos, pero esto se detecta desde adentro, como dices tú. Claro. Claro, en el caso de los militares había una investigación ya de la Fiscalía, pero igual hay alguien de adentro que... Es alarmante, en cualquier caso. Levanta las alarmas. No hay que bajarle el perfil para nada. En ningún caso. Ahora, estamos hablando de un tema que, claro, como tú dices, Tati, no lo estábamos hablando hace un mes y medio, no estábamos hablando de esto, pese a que todos los candidatos tienen una frase para el crimen organizado, pero es como una frase. Pero este tema, los que realmente han estudiado esto, o sea, estoy pensando en Francisco Cox, en el abogado que... lo viene advirtiendo hace 10 años. Francisco Cox lo advierte desde que yo lo escuchaba cuando estaba en México, ¿no? Que hablaba de... Claro. Sí. Hay una variable interesante porque estuve leyendo que, creo que era el Ejército, puedo que me equivoque, quizás todas las Fuerzas Armadas, pero que iban a instruir esto del test de drogas, ¿no? Que también es una variable que no hay que olvidar. En todas las unidades del Ejército. Exactamente, sí. Para asegurarse de que no hay demanda interna que esté produciendo... Claro. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es, vamos a decirlo así, pasarle al último consumidor, ¿no? Y obviamente que el test de droga en principio serviría para inhibir que en los recintos militares o que en funcionarios de las Fuerzas Armadas se esté produciendo el consumo que genera un movimiento al interior, ¿no? Y otro, el narcotráfico en general, los tipos no le hacen a la droga, son profesionales que se mantienen limpios. Pero el tema del consumo, ¿sí? El tema del consumo, y esto no puedo dejar de vincularlo a la polémica que se ha generado, que yo no sé en qué quedó, del test de droga para con los políticos, ¿no? Hoy día el Congreso tiene que hacerse, lo entiendo que los resultados tienen que transparentarse, pero está esta polémica con los miembros del Ejecutivo, presidente, ministro, subsecretario. Y me parece y lo digo porque el Ejército ha instruido... ¿A ti te parece que es relevante que el presidente, porque hay gente que está pidiendo... vi algunos parlamentarios pidiendo que el presidente Boric y que, digamos, sus ministros se hagan test de droga? O sea, entiendo que eso es obligación porque quedó en una glosa del presupuesto. Si lo que el debate ahora es qué tipo de examen se hacían, porque está el de pelo y el de orina, parece que se iban a hacer el de orina. Y segundo, si se transparenta o no el resultado, y en principio decidieron que no se transparentaba, sino que una sola persona conocía el resultado de una sola persona. Es decir, del presidente una sola persona, de los ministros una sola persona, de los subsecretarios una sola persona. Bien, es un paso adelante. Yo creo que es valioso eso. Obviamente preferiría que no tuviéramos que hacerlo. Pero la verdad es que cuando tú tienes cuando tú tienes que darle al país la garantía, y esto es una forma de hacerlo, de que quienes están llamados a luchar contra el narcotráfico no tienen conflicto de interés. Y al final, recordemos, el narcotráfico es una industria que se mueve porque hay consumo, porque hay un tipo que está reclamando, muchas veces por una dependencia, una adicción, está reclamando la droga. Entonces, no sé, lo quería vincular porque me parece que hay una nota interesante, polémica también. ¿Te parece importante, Tati, que se transparenten los resultados de test de drogas de las autoridades? No me parece alarmante para nada. Creo que debiera ser algo... Yo creo que se le ha dado una connotación... específica por las autoridades que tenemos hoy día. Quiero ser súper honesta, o sea, no sé si sería... Creo que de repente hay cierta maña... ¿A qué te refieres? ¿Que por ser jóvenes, porque el tema del test o no test de droga también se instaló en la campaña pasada, recordemos que ahí hubo... Entonces,
Ya, yo creo que esto se tiene que hacer, hay que desdramatizarlo. Yo creo que las autoridades y las personas que tienen, como dice Luis, responsabilidad pública, deben dar garantías de que son personas intachables. Yo creo que no hay que dramatizarlo. Para todos, siempre no debiera ser un problema. Y la verdad es que yo no he escuchado nunca al presidente de la República decir que no está disponible para hacerse un test de droga. De hecho, en la campaña pasada, él mismo llevó una prueba de un test de droga a él. Entonces, la verdad es que yo creo que está bien y que es normal que se haga. No lo dramatizo para nada. Bueno, en las últimas horas, además de todo esto, al interior de nuestro país nos llega, ¿cierto?, la confirmación por parte de Donald Trump que no solo van a aplicarse los aranceles al cobre en general, nosotros somos los principales productores de cobre del mundo y 11,3% de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Y anoche le puso plazo. 1 de agosto empieza a regir este arancel. El presidente Boric escribió, o sea, dijo en realidad, no escribió, pero dijo, la diplomacia no se hace por redes sociales, porque este fue un anuncio, como a todos los anuncios de Donald Trump, a través de su cuenta Truth Social o a través de X. ¿Cómo evalúas, Luis, la reacción del presidente? Hay muchos que se han reído diciendo, pero ¿cómo? Sí, el primero en hacer diplomacia, o no sé si el primero, el que hizo diplomacia por redes sociales es el propio presidente Boric. O sea, de hecho, yo creo que el presidente Boric en general se ha mostrado muy poco diplomático. En el modo en el modo en cómo entiende las relaciones internacionales. Me parece que esos tweets porque le seguimos diciendo tweet, entiendo, ¿no es cierto? Que la plataforma se llama X. Sí. Pero esos tweets desde China, ¿te acuerdas? A propósito del presidente de los Estados Unidos. El diferente tono con el que saluda a mandatarios que salen, a algunos mandatarios que salen elegidos y a otros mandatarios que salen elegidos. En fin, en general me parece poco diplomático. Obviamente comparto lo literal de su tuit. Creo que la diplomacia no se hace a través de las redes sociales, no se hace a través de tuit. Hay que recordar, y esto es una discusión bien interesante, porque el presidente ha sido bastante enfático y de hecho yo anoté las palabras, dice algo así, dice, la política internacional la decide el presidente de la República. Ahí hay matices, yo creo que hay que tener en cuenta. ¿En qué sentido? Porque el presidente, es que el presidente de la República en Chile es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y la típica función que se le atribuye al jefe de Estado es la conducción de las relaciones internacionales. Lo que es interesante es que, aquí mi sesgo, pero la Constitución dice la conducción, ¿no? Creo que hay un matiz interesante con decir la política internacional la decide el presidente de la República. Me parece que hay un matiz en donde diría que el presidente se le pasó un poco la mano al afirmar su autoridad. Y segundo, a veces tengo la sensación de que esta es una política internacional que se ha presidencializado excesivamente y llega a confundirse con el gobierno. Y nómbrame un ejemplo. Mira, para mí el mejor ejemplo es la posición que ha adoptado el presidente de la República respecto del conflicto en Medio Oriente. Porque el presidente de la República me parece a mí que ha hablado desde su particular posición respecto del conflicto, ignorando la tradición de Chile respecto del mismo, ¿no? Y a mí eso me parece irresponsable, lo he dicho en todas partes. A mí me pareció muy responsable lo que el presidente dijo. Absolutamente. Me pareció muy responsable lo que dijo el presidente desde el podio el día de la cuenta pública, ¿no? Hablando de Estado genocida. A mí me parece irresponsable. Y creo que ahí hay un ejemplo muy bueno de cómo el presidente confunde estas dos dimensiones de su investidura, ¿no? Jefe de Estado y jefe de gobierno. Y como que transforma su rol de gobierno o lleva su rol de gobierno al Estado. En fin, ahí hay una cuestión que yo creo que hay que mirar con detención, ¿no? Ya queda poco en todo caso. ¿Tati? Bueno, ¿qué fue eso último? Se va a acabar el gobierno de las relaciones internacionales. Vamos a pasar a la yo primero referirme al tema del cobre yo creo que hay que esperar. Trump ya nos tiene acostumbrados a estos anuncios súper estridentes y luego tiende a moderarse un poco. De hecho los mercados reaccionaron hoy día, como así, como que no le creen, ya no le creen. Yo creo que lo que sí es importante es que Chile hoy día tiene que preocuparse de que si pasa esto, que no depende de nosotros,
¿cómo lo hacemos para recalibrar y irnos a otros Claro. mercados? Y yo creo Reubicar que eso, nuestras exportaciones. Y yo creo Sí. que eso es importante porque no tenemos cómo manejar lo que haga una persona como Trump u otro. Entonces, hoy día me tranquiliza mucho a mí escuchar a un presidente de Codelco que señala que solo es un 11%, que hay mercado en la India, que hay mercado en otras partes del mundo. Por tanto, esto no es grave, obvio, pero no es que Chile se vaya a ir a la ruina ni que nos quedemos sin exportaciones. Eso por un lado. Ahora, Claro, es el 11,3%. Sí. Es el segundo destino, porque el primero es China, pero China tiene el 50%. O sea, pero fíjate que pero Estados Unidos también tiene un problema, porque lo que se dice Claro. es que Trump lo que quiere es que la industria del cobre allá empiece a funcionar. Eso le va a tomar muchos años. ¿Y 10 qué va a años, hacer? dicen. ¿Qué va a hacer Antes de mientras? años. ¿Cómo va a hacer con las mismas ¿de personas dónde que va a compran? sacar, por supuesto? Y la Claro, presión porque además, de los importadores. yo leí que Estados Unidos consume. consume el doble de cobre que produce. Sí. Entonces, si cierra las fronteras vía aranceles a la importación del cobre, ¿qué va a hacer? Por eso yo creo que hay que esperar más allá de las críticas que hace Luis. Algunas las comparto más o menos, pero yo creo que... ¿Cuáles las compartes? Espera, primero voy a decir lo que no comparto. Yo creo que el gobierno en esta última etapa está haciendo las cosas bien. Hay un presidente que hoy día convoca transversalmente a conversar. Hay un presidente que se junta con los empresarios. Hay un embajador de Chile en Estados Unidos que tiene harta trayectoria, una subsecretaria de Relaciones Internacionales que se ha dedicado casi exclusivamente a esto. Y lo otro del presidente, de los Twitter o los no, yo puedo compartir algunas cosas como el tema del conflicto en el Medio Oriente por una cuestión valórica. Yo no voy a calificar al presidente, no me corresponde. Creo que la política y las comunicaciones efectivamente es mejor no hacerlas por redes sociales. Por lo menos no la principal, y en eso sí me hago cargo. O sea, yo me muevo en las comunicaciones, por tanto creo que es preferible tener una comunicación que sea más de Estado y que no sea esta cuestión del dimi y direte por redes sociales, en ningún nivel, no ayuda en nada. Básicamente porque además esto es como los WhatsApp, no mide intenciones. Exactamente. Entonces es una cosa que queda ahí y termina siendo una cosa que siempre tienes que aclarar. Y en comunicaciones cuando tú tienes que aclarar algo es porque Comunicaste mal. Comunicaste mal. Entonces en ese sentido sí me hago cargo, no me voy a correr de lo que dijo Luis, pero creo que hoy día me pareció bien que salieran todos los candidatos, Evelyn Matei, Kast, tratando de no pegarle solamente al presidente, que es lo que habían hecho en el pasado, sino poniéndose a disposición y reconociendo que este es un tema de Estado y que tenemos que tratarlo de esa manera. Sea quien vaya a gobernar el próximo año va a tener que caminar con esta realidad también. Entonces yo creo que es una cosa, es un momento que podríamos decir... Se puso la pelota en el piso y empecemos a hablar de verdad, ¿no? Hay mucha Que- incertidumbre además de qué va a significar este arancel. O sea, ¿a Porque no se ha dado a qué a conocer el productos del informe, claro. cobre? Porque no se sabe si es Al cato, el cobre si es refinado, esto. si Y cato esto de que el cobre. 1 de agosto, a mí me cuesta creer que, yo no soy un experto, pero que el 1 de agosto empiece a aplicarse. No queda nada. No es nada, No queda queda nada, pasado estamos mañana. encima. Bueno, pero sí, hoy día Evelyn Matei, tú decías los candidatos, bueno, Evelyn Matei ofreció como su ayuda o la ayuda de su equipo económico, trató de hablar con el presidente y al parecer el presidente no le contestó. Eso lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa, que es cuando se una a nuestra mesa de conversación el presidente de Evópoli. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Se suma a nuestra mesa de conversación, como lo habíamos anunciado, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Connie, muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches Juan Manuel. Luis y Tati también, buenas noches. Oye, dejamos planteada la situación. Supimos que Evelyn Matei quiso contactarse por teléfono con el presidente Boric para ofrecerle, lo hizo por Twitter también, por las redes sociales, como la mayoría, ofrecerle la ayuda de su equipo económico, todo esto, para enfrentar, ¿cierto?, los anuncios, el anuncio de Donald Trump. ¿Por qué no pudieron conversar? ¿Supo algo, no? No, eso no sé por qué no fue recibido el llamado ni aceptada la invitación. Supe que... ¿Pero no fue aceptada la invitación? Hasta ahora al menos, hasta Ya. ahora no hemos tenido noticias. Porque Supe la oferta, ¿cuál es concretamente? que los equipos de Evelyn Matei, que tienen mucha experiencia en gobiernos anteriores, que han participado de la diplomacia chilena, que han participado del Ministerio de Hacienda y que por lo tanto entienden cómo lidiar con este tipo de situaciones, puedan colaborar con los equipos de gobierno, en particular del Ministerio de Hacienda y la Cancillería, en la resolución de esta crisis, que
Es una crisis de proporciones que nos afecta a todos y en donde creemos, y ese ha sido el espíritu justamente de Evelyn Matei, que no hay que quedarse en la pequeña pelea y lo que hay que hacer es mirar esto con altura de miras y con una política de Estado. ¿Y no fue oportunista la oferta, como dijo la presidenta del Partido Socialista? Ella Daniela nos Bodanovich. desconozco por qué lo interpreta así. Escuchaba del panel anterior cómo Luis hacía la distinción entre el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y en estas materias Chile ha tenido una tradición larga de que cuando hablamos de políticas de Estado convocamos al resto de las fuerzas políticas porque entendemos que el Estado lo conformamos todos, quienes son gobierno y quienes están en la oposición. Y frente a ese espíritu es a lo que está reaccionando Evelyn Matei, que responde a su esencia, la forma en la que ella entiende la manera de llevar las relaciones internacionales y hacerse cargo de una crisis como esta. Claro, pero podría haber también una interpretación que tal vez no es tanto como la del oportunismo, pero sí de que lo que está expresando la candidata al hacer esta oferta es como diciendo, como ustedes no saben o no van a saber cómo enfrentar esta crisis, yo pongo a disposición mis equipos de economistas que, digamos, tienen más experiencia o saben más que ustedes. ¿No hay algo de eso? No, yo no lo leo así, todo lo contrario. En mi opinión, las reacciones que ha tenido tanto Cancillería, el embajador, de hecho, de Chile en Estados Unidos, ha actuado muy rápidamente en colaboración con el ministro Marcel, con el mundo privado también. Eso me pareció muy bueno, que una fuerza de tarea del mundo empresarial también se sumara a este esfuerzo. El tipo de reacción que ha habido en las últimas 24 horas respecto a esta materia de parte de los equipos de gobierno a mí me parece que es positivo. Creo que quien tiene una deuda ahí es el presidente Boric. El presidente Boric ha sido en esta oportunidad y en momentos anteriores, en los días recientes, en mi opinión, imprudente en la manera de llevar justamente la relación de Estado. Y en eso, En mi el opinión, caso, deja en este que caso, desear. en el caso de Donald Trump, En el caso de Donald Trump. ¿por qué? ¿Cuál es la imprudencia? Le doy un ejemplo. El que participe, por ejemplo, de la reunión de los países BRICS, ¿no es cierto?, es una manera de torear a Estados Unidos. Es una manera de buscar una alianza política en algo, en un contexto político, geopolítico en el que estamos, en que no hace sentido, que no cuida, no cautela los intereses de Chile. Ya, pero eso significa que usted de los que cree que digamos, la foto en el BRICS salió demasiado cara, que por eso, o una de las razones por las cuales Donald Trump arremete contra el cobre, y el cobre, somos los principales productores de cobre, es haber participado en esa cumbre. No es solo por eso sería mucho decir, pero es un ejemplo del tipo de acciones que el presidente Boric realiza o lleva a cabo, que en mi opinión me parece que son imprudentes y que no sigue la lógica que ha tenido la Cancillería chilena desde hace muchos años, en muchos gobiernos distintos, de tener una política de Estado en la forma de relacionarse con el resto de los países. Ya, y solo para terminar con el tema del llamado por teléfono y de la oferta, hasta esta hora, digamos, 11:33, no ha habido respuesta por parte del gobierno, del presidente, o de quien, digamos, no significa que el presidente sea el que tenga que responder, pero a la oferta de Evelyn Matei. Hasta ahora no, pero vaya a saber uno si eso cambia. Lo importante es que los equipos de Chile Vamos y los equipos que lidera Evelyn Matei están a disposición del gobierno si lo requiere para poder colaborar en esta situación. Ya. ¿Y los republicanos van a ofrecer, van a prestar a Jorge Quiroga también a sumarlo al equipo si el presidente lo necesita? Yo estuve escuchando... Digo porque Jorge Quiroga lo presentaron hoy día, lo sí. estrenaron, digamos, como parte del equipo económico de José Antonio Kast. Sí, entiendo que como coordinador del área económica, y de hecho en la presentación le hicieron la pregunta sobre la situación en la que nos colocaba este anuncio del presidente Donald Trump, siendo, bueno, quienes somos en materia de cobre. A mí me gustó, bueno, lo que dijo, lo conversamos al principio. Estados Unidos representa el 11%, el 11,3% de las exportaciones chilenas, y el total de las importaciones de cobre que tiene Estados Unidos representa el 3% del movimiento en el mundo. Es decir, la conclusión que viene a decir, mira, evidentemente que aquí hay un ajuste que vamos a tener que hacer, pero tampoco es el fin del mundo, por lo menos así lo interpreté yo. Y en cambio me pareció muy interesante el llamado que hizo a dos cosas. Uno, la reactivación económica. Es decir, esta situación en la que nos pone el gobierno norteamericano es una oportunidad. Y lo conversamos con la Tati en el primer bloque, ¿no? Es una oportunidad para revisar varias cosas de nosotros mismos. Hay una frase que él dijo que yo la subrayo, ¿no? Sin independencia económica no hay independencia política, ¿no? Y evidentemente que este es un llamado a atención. Es decir,
Si es que fuera el caso, que no lo es, ¿no? De que porque Estados Unidos no cierra las fronteras para la importación del cobre, nosotros quedamos pauperizados, ¿no es cierto? Quedamos tirados al borde de la calle, bueno, tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema que tenemos que resolver. Y me parece que esa es la invitación ahora para hacerse cargo como política de Estado. Ya, pero Jorge Quirós no está ofreciéndole la ayuda No al sé, gobierno, según lo que entendí. ¿Tati? A mí me confunde un poco, porque ¿sabes lo que pasa? Que comunicacionalmente es muy astuto tratar de posicionar esto como que el gobierno no está aceptando una ayuda. Yo quiero aquí diferenciar dos cosas. Hay una campaña presidencial. Evelyn Matei, José Antonio Kast, Janet Jara son candidatos presidenciales. A mí me parece muy bien que los partidos políticos de todos los signos políticos se pongan a disposición del gobierno para este tipo de cosas, pero de una manera institucional. Y me parece que está correcto que el presidente converse con los presidentes de partido, con sus representantes en el Congreso. No me parece que los candidatos presidenciales sean parte de una discusión que en este minuto está bien que se lo propongan al país, pero no están en un nivel de decisión en el que, no sé si me entienden, es como disonante. A mí me parece bien que Chile Vamos se ofrezca, me parece bien que el Partido Republicano, hay espacios para hacer aquello, los partidos políticos tienen representación en el Parlamento, está el gobierno funcionando, los candidatos me parece bien que nos digan, así como Evelyn Matei se ha puesto a disposición, como José Antonio Kast también lo ha dicho hoy día, nos digan que están disponibles, pero nos digan para hacer qué, básicamente. Esa es la propuesta que yo creo que la ciudadanía hoy día está esperando, y dejar que el gobierno, en el nivel en el que está, efectivamente se junte con los empresarios, con los parlamentarios, con los partidos políticos, pero no necesariamente con los candidatos presidenciales, porque si no, se tiende a confundir. Esto no puede ser una vitrina para que los candidatos presidenciales se muestren al nivel o no peleando con un presidente de la República, que a mí me parece además que comunicacionalmente es una torpeza, básicamente, porque logras abrir un espacio que no debiera, el presidente no debiera estar peleando con los candidatos presidenciales, los candidatos presidenciales debieran estar manejando los temas y el presidente gobernando, ¿no? Ya, o sea, ¿a ti te parece que también aquí hay algo de oportunismo? Ahora, Janet Jara hay que decirlo que todavía no tiene equipo económico, no lo ha presentado, tal vez por eso no se... Pero tiene un manual A ver, de cómo superar el Y neoliberalismo. tuvo un vocero, parece, pero que ya se cayó en menos de 24 horas, pero ¿no? mira, Pero tiene un manual, ¿por qué me decís que no? Porque el manual, lo que tú te refieres, Sí. es no, que no era un programa, era unas ideas programáticas de las primarias, que fue superado según la misma candidata lo ese dijo. de cómo superar el neoliberalismo, ¿no? Si era un librito que publicó parte de un grupo de economistas del partido que le daban los criterios de cómo superar Del Partido el Comunista. neoliberalismo. Sí, pues, pero ahora ella es la candidata del oficialismo. Ah, ya. Y por lo tanto, pero Luis, además, Ya. convengamos una cosa, yo quiero decir algo bien corto sobre eso. Primero, Janet Jara es candidata del partido, o sea, del oficialismo hace 2 semanas. Viene recién ganando una primaria. Hace 2 meses, la candidata Jara era ministra de Estado. A mí me parece que ni el sector del oficialismo ni la derecha debiera dramatizar que una candidata no se tome 2 semanas, 3 semanas para conformar equipos, consensuar opiniones y presentarle al país algo y de esa manera se le juzgue. Yo creo que la candidata Matei y el candidato Kast llevan más de un año en la carrera presidencial. Me parece que está bien que tengan su propuesta económica y me parece que, para no caricaturizar y no caer en esto de tratar de dejar a un partido o a una persona en un espacio que no corresponde, es justo que ella tenga un tiempo para organizar, para poner de acuerdo a los partidos. Y tampoco aquí tratemos de hacer como que no es fácil. Ella tiene que lograr un consenso en el oficialismo, tiene que lograr una propuesta que a muchos no le van a gustar, a otros sí le van a gustar y tiene que proponérsela al país. Y yo creo que sobre eso hay que opinar. ese es el desafío de Janet dos Jara, cosas. pero yo no quiero entrar en el desafío de Evelyn Matei. El estancamiento en las encuestas de la candidata de Chile Vamos, Pero, ¿los Connie, tiene preocupados? Permíteme decir 2 cosas solo Sí, para adelante. cerrar este tema, Sí, pero por en el favor. que estamos. Uno, que me alegra escuchar por el lado de Luis que hoy día esté preocupado la reactivación de la economía chilena en el contexto de su relación con Estados Unidos, toda vez Porque que... no han estado preocupados. El tema del económico no les preocupa. ¿Crees tú? Porque ellos han sido defensores del gobierno de Trump, han sido además paradójicamente defensores de la libertad con un presidente en Estados Unidos que hoy día atenta contra esa misma libertad.
Entonces eso a mí me parece que es una contradicción muy grande y creo que con esto parecieran haber luces. No, eso estaba pensando. No, pero han sido... No, evidentemente que hay... Han destacado varias cosas de Donald Trump. Por supuesto, sobre todo que cuando yo asumió. creo que hay Ha cosas sido que un tienen... ejemplo para hay ellos cosas que en tienen muchos que... momentos de su campaña. Hay cosas para destacar en Donald Trump, sin duda. Ahora, de ahí a declararse defensores y incluir en esa defensa todo lo que haga Donald Trump, no. Yo no me cuento ahí, por lo menos. Bueno, Ya. nosotros hemos tomado mucha distancia de un gobierno como el de Donald Trump, justamente por estas contradicciones que dicen defender la libertad, pero mira lo que está pasando en las universidades con la cancelación, en el libre pensamiento, en la libre cátedra dentro de las universidades, o lo que está ocurriendo hoy día en materia de comercio internacional con todo este tema de los aranceles, que hoy día nos afecta directamente. Así que espero en eso hay un cambio de postura del Creo que no va a tener que cambiar equipo nada. del Yo, candidato. No, sí, el esa candidato. política, El candidato, no tú. No, me atrevo a decir que en el caso de José Antonio tampoco ha defendido ese tipo de actitudes. Ya. Y comentar una cosa más a propósito de lo que decía Tati recién. Evelyn Matei sí tiene un programa porque efectivamente llevamos más tiempo. Y una de las cosas que plantea el programa tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. De casualidad, si quieres, porque no es que hayamos previsto, ¿verdad?, que van a subir los aranceles del cobre. Pero una de las cosas que viene en el programa es que algo que tiene que hacer Chile es aumentar la capacidad que tiene de producir cobre. Llevamos 20 años en donde nuestra capacidad de producción ha estado estancada, es la misma, no ha cambiado. Y hemos perdido participación en el mercado global justamente producto de eso. En algún minuto éramos o vendíamos el 30% del cobre en el mundo, hoy día estamos en un 22%. Y lo que va a generar estos aranceles de implementarse es que la demanda por cobre va a disminuir. Si bien nosotros vendemos el 11% de nuestra exportación de cobre a Estados Unidos, el cobre global o la compra de cobre global que hace Estados Unidos de un 20% va a afectar finalmente el precio del cobre y por lo tanto la demanda va a disminuir y con eso cae el precio y con eso nos hace menos ricos. La forma que tenemos No es lo que pasaba en las últimas horas, eso sí, porque lo que ha aumentado la demanda y ha aumentado el precio. Pero, porque eso es un shock de corto plazo Sí. en donde las empresas lo que están haciendo, consumidoras de cobre, es estoqueando, comprando antes de tiempo porque todavía no hay arancel. Y eso lo que va a generar es que va a pronunciar más la caída en el minuto que aparezca el arancel porque esas empresas no solo van a comprar menos porque el precio es más caro, sino que además van a tener cobre guardado en la bodega. La candidata, y por lo tanto van a necesitar. la candidata tiene programa de gobierno, claramente, y tiene, Y- porque como dices tú, llevan mucho tiempo. Pero tal vez eso mismo ha hecho o es la razón del estancamiento de la candidata en las encuestas. ¿Que haya programa de pregun- gobierno? No. La cantidad de tiempo que lleva Bueno, como candidata. es una de las cosas que afecta, sin duda, porque es muy difícil estar primero en las encuestas durante 2 años. Esto es una maratón y por lo tanto estar siempre primero es algo que es muy complejo. ¿Y cómo se hace? Porque lo que hemos visto ha sido un permanente cambio como en el comando, como que entra gente, sale gente, ahora antes eran unos voceros, ahora otros voceros. Se sumó a la campaña Paula Daza, por ejemplo, esta semana. ¿Se gana la elección con Paulsen y Daza? Se gana la elección convocando a una mayoría que esté dispuesta a trabajar por Chile, ¿Cómo se hace eso? como lo ha hecho Evelyn Matei, recorriendo regiones, que es lo que está Ya, haciendo pero hoy día. según lo que dicen las encuestas, no le ha resultado. Es que yo estoy en desacuerdo con eso. Ah, ya. Mire, tuvimos el resultado de la encuesta CEP, que para mí al menos es la encuesta más fidedigna de todas las que hay, básicamente porque es una encuesta que se realiza presencialmente, se visita la casa de las personas y se les pregunta. Y no son encuestas telefónicas o por internet como son el resto de las encuestas. Y algo que ha sido consistente esa encuesta, más allá de quién lidera quién va a ser el próximo presidente de Chile, que en todo caso, cuando frente a la pregunta de quién cree que lo va a hacer, sigue liderando Evelyn Matei. Pero hay otra pregunta que dice, que está en esa encuesta y que dice, ¿por quién usted jamás votaría? Y la gente responde, José Antonio Kast y Janet Jara en primer lugar, por quienes jamás votarían. Y eso a mí me dice que los chilenos lo que no quieren son proyectos de extremo. Ya, Lo pero esa que misma quieren, encuesta CEP la encabeza José Antonio Kast. En la pregunta de en la quién, pregunta digamos, de por quién quién cree votaría. que va a ser el próximo presidente de Chile, la encabeza Evelyn Matei. Por lo tanto, hay muchas cosas que uno puede interpretar las encuestas. Yo no miro tanto la punta, miro el resto de la información que hay en ella y en algo que ha sido consistente esa encuesta, es porque no votaría. Y ahí está Kast y Jara. Y lo que está mostrándome eso a mí es que hay un rechazo de parte de los chilenos por proyectos de extremo. Y lo que están buscando
Es un gobierno que pueda ser sensato, que pueda hacer propuestas serias, que sea creíble en que es capaz de llevar esas propuestas a cabo porque tiene equipos que conocen cómo hacerlo, que tienen experiencia y que puede o que es capaz de convocar, de invitar a que todos se sumen, independiente de las diferencias que puedan tener, para trabajar en conjunto, en acuerdo, con diálogo, para hacernos cargo de los problemas de Chile. Ya, pero podemos decir que hoy día el dilema de Evelyn Matei, o el desafío, o el dilema es hacia dónde crecer, a quiénes convocar, ¿cierto? Porque por un lado está los desencantados del socialismo democrático, no sé, los viudos de Carolina Toá, si es que los hay, de un centro que ya nadie sabe si existe o no existe, pero que alguna vez existió, con lo que tendría que de alguna manera moderar o en algo su discurso, pero por otro lado tiene también a la derecha más dura, que le está saliendo, le está aquí por los palos, como se dice, por este lado. ¿Cómo se hace eso? Desde el punto de vista de Evópoli, además, que claramente ustedes estarían, me imagino, por ir a conquistar, o ustedes tienen más cercanía con el centro, con la centroizquierda, más que con la derecha dura, sí, ¿no? Sí, pero esto, Connie, no es un tema de derechas o de izquierda. Esto es un tema de quién conecta con la frustración y con la desesperanza que tienen los ciudadanos hoy día, que tienen los chilenos hoy día, que uno la ve en la calle, la ve en todos lados, el miedo que tienen ellos, y cómo o a través de propuestas serias, de reformas que sean creíbles, uno es capaz de devolverles esa esperanza de que podemos tener un Chile mejor. Y Evelyn Matei es quien sabe gobernar, lo ha hecho antes. Evelyn Matei es quien lidera una coalición que ha gobernado antes, que tiene experiencia en ellos. Y Evelyn Matei es quien no tiene ningún tapujo en invitar y convocar a quienes quieran trabajar en torno a esos acuerdos. Pero, y lo hemos demostrado pero estamos de acuerdo en un montón de proyectos e iniciativas. Concédame que con el mismo discurso no se puede llegar a todos los sectores. ¿Hay que tomar una opción o no? ¿Se le puede hablar y se puede conquistar a los sectores más moderados y a la derecha más dura con el mismo discurso? Es que no le estamos hablando a ellos, nosotros le estamos hablando a las mujeres, le estamos hablando a los jóvenes, le estamos hablando a quienes hoy día no tienen trabajo y quieren conseguir uno, o a quienes tienen miedo de perder su trabajo. Es a ellos a los que les hablamos. No pertenece a ninguno de estos sectores. Eso es lo que me estás diciendo, que en el fondo hay una gran masa desideologizada. La gran mayoría, no, déjeme darle un ejemplo. Hace un par de semanas conocí a John. John es un trabajador de la minería de Calama. Él tiene padre de varios hijos, vive en Calama, trabaja en un sistema de turnos, en una minera que está ahí cerca, no la menciono, no es la estatal. Y a John yo le preguntaba sobre cómo veía la situación política de Chile. Y él me decía, como lo he escuchado muchas veces en las giras que hemos hecho con Evelyn, oiga, es que la verdad, yo no sé de política, no sé quién es la izquierda, quién es la derecha, quién está ahí, qué sé yo. Yo lo que sé, dice él, es que en este gobierno yo he visto que los motores se han apagado. Yo he visto que los proyectos se han detenido. Y lo veo porque mis colegas han perdido el trabajo. Y yo estoy asustado de yo perderlo también. Y yo lo que quiero es un cambio respecto a lo que hay hoy día. Y no tengo claridad por quién votar. Bueno, yo le quiero decir a John y a personas que como John trabajan en la minería y en su familia, que quien es capaz de volver a prender los motores de Chile es Evelyn Matei. Ella sabe cómo hacerlo, ella tiene un equipo capaz de hacerlo, tiene propuestas para hacerlo, como las que estábamos hablando en el panel anterior sobre el tema de la minería. Es a ellos a quienes nosotros le estamos hablando. Le voy a dar la palabra a la Tati o Luis, Ya, pero solo para me quedé ahí con la bala pasada con el tema de la encuesta CEP. ¿Cas supera a Matei en mención espontánea? Pero no es la pregunta de quién cree usted que va a ser la... Pero son diferentes preguntas. Si sabemos, se pregunta quién usted cree. En mención espontánea, que es otra pregunta, Cas le gana a Evelyn Matei. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Si Pero yo, solo para que si yo en esto, Connie, le acepté eso. Yo no he dicho que ella en todas las preguntas está arriba. Es más, lo que he dicho es que eso va a cambiar. Y ha cambiado en los últimos meses y mucho, y va a seguir cambiando. Así que esa parte no me preocupa a mí. Bien corto. Yo primero relevar que la encuesta CEP hace un trabajo de campo que no incluye la primaria oficialista. No, es previa a la primaria. Ahí hay una, de hecho, Jara marca 5. Ahí hay algo que mirar. De hecho, está toda en el resultado. Eso es una cosa. Lo otro pero es Tati, así. perdón, solo sobre eso. Con
teniendo tú toda la razón, y por lo tanto cuando se hace la encuesta CEP estaban todavía todos los candidatos del oficialismo, ¿verdad?, en competencia, frente a la pregunta de quién usted, por quién jamás votaría si lidera Jara. Ya, pero mira, yo solamente te quiero poner una cosa sobre la mesa. Te encuentro toda la razón y creo que en ese sentido las campañas presidenciales tienen que tratar de llevar el ritmo y no apurarse ante la contingencia. Efectivamente, por lo que dices tú, yo considero que la mayoría de Chile hoy día no está sintonizando con ninguno de los candidatos porque nosotros estamos sobrepolitizando una candidatura que no le está haciendo sentido a las personas. Y creo que ahí hay que poner atención sobre lo que pasó con Janet Jara. Yo no voy aquí a ponerme a aventurar encuestas ni nada por el estilo, pero sí me parece que hay que poner atención sobre el tono con el que llevó Janet Jara su candidatura y lo que ha logrado en estas pocas semanas. Yo no soy de las personas que creo de que ella va a dar vuelta una presidencial hoy día, creo que queda mucho camino por andar, creo que efectivamente la encuesta CEP se hizo en un momento, pasaron varias cosas y a mí me gustaría saber qué pasó de un mes a otro, porque la realidad cambió, pero creo que sí hay que mirar lo que Janet Jara provoca, que no estamos mirando los que estamos más politizados. Y yo creo que en ese sentido quizás hemos tendido a disparar a la bandada entre un lado y otro, y lo que está esperando la gran masa, que son los que no están afiliados a partidos políticos, que es más del 95%, Claro. está esperando a alguien que haga sintonía con las cosas que ellos están demandando desde sus casas y en un tono que claramente tampoco ha sido el de la candidata Matei, porque aquí ha habido una atención constante y fuerte, y a mí me parece que está bien que lo haya, y tampoco lo ha habido en el otro sector. Entonces, por eso te digo, yo creo que las campañas presidenciales tienen momentos, yo creo que los equipos de las campañas tienen que tratar de no reaccionar sobre la contingencia y entender que hoy día estamos en un momento súper politizado que entendemos pocas personas y está la gran mayoría de los ciudadanos esperando las propuestas para tomar una decisión. Y yo creo que está todo abierto, básicamente. Yo estoy en eso totalmente de acuerdo contigo, Tati. Lo que va a pesar ahora son finalmente la historia y la coherencia que puedan sostener las candidaturas sobre su pasado y sobre lo que han dicho. En ese sentido, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de Janet Jara que durante el verano ella se presentó, ¿verdad?, como la líder o la que orquestó un acuerdo sobre pensiones, acuerdo que se logró, que lo reconozco, con el apoyo justamente de Chile Vamos y frente a lo que yo estoy orgulloso de que así haya ocurrido, pero que al día siguiente de la elección de primaria ella ya decía, solo 6 meses después, que quería eliminar las AFP, es decir, cambiar el propio... Pero no ha dicho eso. ¿Cómo que no? Eso fue lo que ella dijo. lo que ella ha dicho... Pero qué increíble es que pero ustedes le creyeran. No, pero Que le creyéramos déjame que solamente esto se iba a hacerme cargo cerrar. de eso. Eso es lo No, increíble. pero sí, pero Está sacando en cara el apoyo de Chile Vamos, Claro. digamos, a la reforma de pensiones. Eso es lo increíble, Mira, o sea, que ustedes negociaran Luis. con la convicción de que este tema se cerraba. Si era obvio que después de aprobada la reforma iban a ir por más. Nadie discutía si podían ir por más o no. El tema es que Pero tú se lo reprochas ahora. en enero la contribución individual o la capitalización individual que estaban haciendo las personas para su pensión era solo un 10%. Y lo que era claro desde hace más de una década, Luis, es que eso es totalmente insuficiente. No, de acuerdo, y pero eso genera pensiones que son Si lo que estamos discutiendo es que tú le reprochas a la candidata Jara que obtiene una reforma y después se desdice planteando que quiere acabar con la AFP. Siempre quiso lo mismo. Está bien, lo que pero es eso es problema de penoso Jara. es que tú, no, pero tú se lo reprochas. Yo le reprocho Y la no te lo tienes que incoherencia. reprochar. ¿Por qué no? Es que no le puedes reprochar la incoherencia porque ¿Por qué no? ella ha sido siempre coherente. Quiere terminar con la AFP. Lo que es penoso Ella es que celebró, personas como tú le ella hayan creído que no iba a querer terminar con la AFP una vez obtenida la No reforma. estás equivocado. Ella celebró una reforma de pensiones que profundizó el sistema de capitalización individual a través de la AFP. Y es totalmente incoherente con decir que hoy día las quiere eliminar. Y lo que yo les reprocho a ustedes es que ustedes, con ese argumento, seguiríamos hoy día con una contribución individual de un 10%, con los problemas que eso genera en temas de pensiones. O sea, a ustedes les da lo mismo hacerse cargo del problema. Y eso es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y para eso hay que estar disponible a dialogar y conversar con quienes piensan distinto para poder llegar a un acuerdo y hacerse cargo de los problemas que tiene Chile. A un buen acuerdo que permitió profundizar el sistema de capitalización individual y aumentar la contribución de un 10% a un 16%. Si es que tenemos una diferencia, tú crees que es un buen acuerdo, nosotros no pensamos que sea un buen acuerdo. Claro, Oye. tendrían que explicarme usted por qué razón no creen que la contribución individual, que es de los trabajadores y que se administra privadamente, es algo que no
es parte de su propia ideología como partido. Ahora, Porque se le metió al bolsillo la mano con un 2,5%, el uno para el seguro y el otro para el préstamo al Estado. es difícil que ustedes, en este tema por lo menos, lleguen a acuerdo, pero ¿podrán llegar a acuerdo con las listas parlamentarias? Porque hemos visto que hay un espacio, en la UDI por lo menos, abrieron la puerta a negociar con republicanos por omisión, por ejemplo, en alguna senaturía, no sé si lista única. ¿Evópoli quiere negociar con republicanos para tener algún tipo de acuerdo en las listas parlamentarias? Mire, nosotros creemos en reformas serias, no en titulares. Nosotros creemos en el valor de la diversidad y que eso no es un problema. Creemos que la manera de avanzar es convocando a quienes piensan distinto y no atrincherándose en la idea que tengo solo yo. Como lo hace republicano. Como lo hace republicano. Por lo tanto, las diferencias que tenemos ¿por qué? con No, ese... no, estoy traduciendo, No, yo sé, traduciendo lo que está diciendo. jamás ¿no? te lo reprocharía a ti, Connie. pero Me la eso- dejo dando bote, ¿Cómo se además. te Yo lo que ocurre? estoy diciendo es que las diferencias que tenemos son sustantivas, son proyectos políticos distintos. Y a mí me parece que es poco viable en lograr una lista única justamente con ellos por eso. Además quiero decir otra cosa, O sea, y es un argumento muy Ya, importante. pero hay una parte de Chile Vamos que sí está dispuesta a negociar con republicanos en la lista parlamentaria. Ustedes no. No es que no estemos dispuestos a negociar, que estoy planteando es que me parece que es poco viable porque tenemos diferencias que son sustantivas. Lo segundo es que cuando uno hace el ejercicio matemático de sumar los votos de la elección de concejales, que es lo que hacemos todos, claro, y uno dice siempre ir en listas unidas conviene respecto a ir en listas separadas. Pero las elecciones, como muy bien nos podría, ¿verdad?, definir Tati, no depende solo de esa lógica matemática, depende sobre la narrativa en la que se construyen las elecciones. Y la narrativa que ha construido el Partido Republicano con José Antonio Kast, Johannes Kaiser, es sobre la base de denostar a Chile Vamos y lo que ha hecho Chile Vamos. Esa narrativa se cae por completo si llegara a haber un pacto. Por lo tanto, hay votos ahí que no se irían a la suma de esa lista nueva que habría. Entonces, si uno quiere maximizar el resultado electoral La del gente de sector en el Demócrata, por sentido ejemplo. amplio... en La el sentido gente amplio, de Demócrata, por ejemplo. No están disponibles no le para... quiero poner el apellido a nadie, ni No, siquiera pero- a los demócratas, pero hay gente que, por ejemplo, vota por Johannes Kaiser, que es un votante antisistema, que si en el minuto que Johannes Kaiser hiciera algún pacto con Chile Vamos, esa gente, esos votantes se van inmediatamente y desaparecen del sector en el sentido amplio. Por lo tanto, no necesariamente maximiza la lista. Y el tercer punto, Connie, ¿Ya? ellos han dicho que no repetidamente. Lo dijo Arturo Esquella este lunes, lo dijo José Antonio Kast también. Por lo tanto, a mí me parece que esto es una pérdida de tiempo y lo que hay que hacer es concentrarnos en cómo conectamos con la desesperanza de los chilenos, con su frustración, y les proponemos a ellos reformas serias que sean creíbles y a través del liderazgo de Evelyn Matei, que sabe gobernar. ¿Y si Ya, gana pero- José Antonio Kast? ¿Qué pasa ahí? Es que yo no me pongo en escenario. En ese escenario yo estoy trabajando hoy día atrás de Evelyn Matei, convencido de que va a ser ella quien va a pasar a segunda vuelta. Ya, pero si el oficialismo logra tener, que es una posibilidad, una lista única parlamentaria, todo el oficialismo, eso no los pone en una situación de presión, no los fuerza también a hacer un esfuerzo para poder tener una lista única que vaya desde Evópoli o incluso más al centro hasta Nacional Libertario. Porque si van con dos listas, ¿tienen posibilidades de perder opciones o no? Es que las diferencias sustantivas que tenemos me dicen a mí que nos hace poco viable que podamos tener un pacto. Ahora, eso no significa, Connie, que en un escenario como el que tú planteas, analicemos, por ejemplo, pactos por omisión y de esa manera busquemos maximizar A eso sí el están beneficio dispuestos. electoral del sector. Sí, por Para supuesto, algunas sí. senaturías, por ejemplo. Efectivamente, o sea, hay situaciones, pero son pocas. Yo quiero ser claro en esto, hay situaciones que son pocas, pero si en alguno de esos casos se da que efectivamente estamos poniendo en riesgo que no haya un senador, por ejemplo, ni de ellos ni de nuestro sector y que por lo tanto nos doblen desde la izquierda, vamos a hacer lo que haya que hacer como un pacto por omisión para que eso no ocurra. O sea, en esto es más relevante, ¿verdad?, que no nos doble la izquierda ni la continuidad de este gobierno que las diferencias que podamos tener. ¿Están disponibles para eso? ¿Para? Para negociar un pacto por omisión en algunas senaturías, por ahí no ejemplo. me pronuncio porque no participo de nada de Pero si eso. vicepresidente del Sí, partido. no, pero yo lo que... Se escucharon risas como Sí. detrás. Pero ¿cómo ha nacido? No, si es que, mira... Todos en el Switch están riendo. Dos ideas. La primera, yo concuerdo con Juan Manuel que dos listas hoy día son mejores que una para todos.
para todos. Y en primer lugar creo que para los ¿No pone en chilenos. riesgo No, yo creo que no. la elección de algún... Yo creo que no. Y que los doblen en el oficialismo si logran una lista Yo creo única? que no. Evidentemente nadie tiene la bolita de cristal, quedan 4 meses y medio, pueden pasar un montón de cosas, pero creo que no hay un riesgo. Y lo segundo es la necesidad hoy día de perfilar muy bien las diferencias que existen entre la nueva derecha, los 3 partidos que estamos haciendo este pacto, y la derecha más tradicional. Yo creo que eso es importante para el electorado, creo que es importante para Chile. Así que en ese sentido me gusta cómo hoy día está la cosa. Ya, y no me va a contestar entonces si estarían disponibles para hacer un pacto por omisión. Luis Silva, Tati Clima, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados, por supuesto, para que nos acompañen el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Estado Nacional. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.